Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Dos informaciones de relevancia mundial se han producido en medio de todo este conflicto en el Medio Oriente. En primer lugar, la muerte del presidente de Irán. El helicóptero donde viajaba se cayó y no se sabe a ciencia cierta si se trató de un accidente o existió algún tipo de sabotaje, si era un plan para asesinarlo. En segundo lugar, también el fiscal de la Corte Penal Internacional ha solicitado órdenes de arresto no solo contra los líderes del grupo terrorista Hamas, sino también en contra del presidente de Israel y su ministro de Defensa, supuestamente por crímenes de guerra. Sin embargo, una de las preguntas que hacía el propio Estados Unidos es si acaso se puede equiparar a un presidente de una nación democrática con un grupo terrorista, ponerlos al mismo nivel. Vamos a analizar estos dos temas y en general cómo se ha venido desarrollando este conflicto en la Franja de Gaza y también en otras fronteras de Israel. Vamos a conversar con Miguel Stollerman. Él es director general de Radio Yay, la radio judía hispanoparlante más influyente del continente americano, y adicionalmente él es embajador por la paz de la Coalición Humanitaria Internacional. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un placer, Gaby, estar contigo. Vamos a comenzar con estas órdenes de arresto. En primer lugar, Israel no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero es una noticia que resuena y que podría complicar la libertad de movimiento del presidente. En primer lugar, lo que se señalaba, ¿cómo es posible que un presidente democrático entre en el mismo saco de líderes de un grupo terrorista? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Bien, lo has dicho. Acá hay obviamente una lectura política que es la que has planteado. Poner en el mismo espacio al primer ministro de un país hiperdemocrático como es Israel, al lado de lo que es el líder terrorista Sinwar del Hamas, es desde ya políticamente un error garrafal. Después hay tecnicismo. Yo creo que esto no va a llegar a nada en términos de lo que es la acción del fiscal. Recordemos que acá hay ciertos aspectos técnicos que hacen bueno, un fiscal cuando tiene un caso, lo que hace siempre es tiene que investigar y tiene que plantearle al tribunal su postura. Ha pedido la captura tanto que el tribunal se expida el jurado por la captura del primer ministro Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant. Digo nuevamente, esto es porque hay dos instancias. La Corte Penal Internacional, que es una corte que actúa para personas, y luego está la Corte Internacional de Justicia, que es contra estados. Pero se ha mezclado mucho lo político, todo este tema de la situación de guerra que desde el 7 de octubre vive Israel en Gaza. Todos sabemos cómo ha salpicado en este mundo, que es absolutamente irracional y loco. Con lo cual, digo, creo que no va a avanzar. Me encantaría que la Corte, ya que el fiscal quiere, el fiscal Khan, que sea también detenido Sinwar y otros dos líderes del Hamas, lo logre, porque Israel hace más de 7 meses que intenta llegar a ellos sin éxito. Ahora bien, hay algunas personas que aseguran que esto podría complicar la visita del presidente Netanyahu a algunas naciones que sí han suscrito este acuerdo con la Corte Penal Internacional. Si bien esa nación no necesariamente va a tener una penalidad, si no lo llega a apresar, podría existir ese riesgo. En líneas generales, incluso también la condena internacional que recibe al equiparar a ambos, realmente debilita a Netanyahu. ¿Cómo lo ve de manera práctica, de manera de opinión pública internacional? Bueno, un aspecto es lo que hace la opinión pública internacional, que desde el 7 o 8 de octubre, después de la barbarie del Hamas, parece que olvidó lo que ha sido esa atrocidad, el peor pogrom que recuerda el pueblo judío desde la época del Holocausto, de la Shoah. Cuando recuerden, todos vemos esas imágenes, pero parece que algunos las quieren olvidar. Ingresaron al territorio israelí a las 6:30 de la mañana cientos
de terroristas que, bueno, aniquilaron a niños, adultos, ancianos, algunos que estaban en su cama, violaron mujeres, todo lo que se ha visto que es un horror absoluto. Y luego la autodefensa de Israel, como indica la ley internacional, de justamente lo que tiene que hacer un gobierno, y un gobierno, como digo, hiperdemocrático, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Desde el orden práctico, no creo que ningún país, más allá de las declaraciones políticas tantas veces poco fortuitas, entienda, porque tampoco tiene una obligatoriedad de detener en este momento al primer ministro Netanyahu, ya que lo que el fiscal está haciendo es presentar estos elementos a la corte, a los jueces que tendrán que dictaminar si ha lugar o no lugar lo que el fiscal pretende. Ahora, esta noticia también ha tomado por sorpresa o ha generado repudio no solamente al gobierno, sino incluso a los opositores. No lo ven como una medida personal en contra de Netanyahu, sino una medida en contra del país. ¿Esto fortalece internamente a Netanyahu dentro de Israel? Bueno, la primera reacción ayer de todo el arco político de la Knesset, de los 120 parlamentarios, 106 se unieron a un repudio absoluto a lo que ha pedido el fiscal, comprendiendo que, bueno, Benjamin Netanyahu es el actual primer ministro del Estado de Israel, pero que lo que de alguna manera se está haciendo, aunque no está en juicio, reitero, el Estado de Israel, sino las personas específicas, es un ataque contra el Estado de Israel. Digo, 106 de los 120, los parlamentarios árabes no votaron sobre el mismo repudio, y 4 parlamentarios del partido Abodá, un partido histórico que hoy solo tiene 4 bancas, tampoco se unieron a este repudio a lo que es esta medida. Ahora, esta medida frena lo que son las acciones futuras militares, por ejemplo, en lugares como Rafah. ¿Cómo esto afecta la guerra como tal? No, no creo que tenga ningún tipo de importancia en términos de lo que es esto, en lo que está haciendo Israel la guerra. Los políticos israelíes, yo diría, vienen desde el 8 de octubre curados de espanto de las organizaciones internacionales. Mira, es tal el nivel de hipocresía. Ayer veíamos cómo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pedía un minuto de silencio por la muerte de lo que algunos llaman el carnicero de Irán. Estamos hablando del presidente Raisi y su canciller Hussein Amir Abdullahian, y otros miembros de ese gobierno. Pidieron un minuto de silencio por un hombre que, cuando fue juez él, sentenció a la muerte a más de 5.000 personas, odiado incluso dentro de Irán mismo. Hoy las banderas de las Naciones Unidas a media asta por la muerte otra vez de un presidente que ha sido un tirano para sus propios, y ni hablar que ha proclamado la destrucción de otro Estado, único Estado en el marco de las Naciones Unidas, que tiene un presidente y un país que proclama que su intención es borrar a otro país que pertenece a las Naciones Unidas, con lo cual los políticos israelíes vienen un tanto curados de espanto. El embajador Gilad Erdan, embajador de Israel en las Naciones Unidas, decía justamente cuando se daba ese minuto de silencio, además de portar una pancarta, bueno, llegará el momento que las Naciones Unidas pedirán un minuto de silencio para el cumpleaños de Adolfo Hitler. Digo, la verdad es que estas organizaciones internacionales, incluyendo la Corte Penal de Justicia de La Haya, que lleva esta causa impulsada por Sudáfrica, y hay que conocer bien qué pasa dentro de Sudáfrica para entender cuál es la intención de Sudáfrica en este tema, que no tiene nada que ver con la guerra, obviamente, que sostiene Israel contra el terrorismo del Hamas en Gaza. Si quiero seguir profundizando sobre este tema, pero nos corresponde hacer una breve pausa porque justamente hay que analizar cómo ha venido cambiando completamente la opinión pública. Incluso el presidente Netanyahu ponía el ejemplo de que si pusieras en ese 11 de septiembre al presidente de Estados Unidos, Bush, junto a Osama Bin Laden, como si fueran iguales, y cómo Naciones Unidas
tiene, por ejemplo, consejos de seguridad que son presididos por países como Nicaragua, Venezuela, Irán. Es decir, ya esas líneas de las democracias, de los presidentes verdaderos que son legítimos, no importan y incluso ganan estos autócratas que además son asesinos de su propio pueblo. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Perspectivas y ya venimos con más. Estás viendo Perspectivas. Continuamos con más de su programa Perspectivas, conversando con Miguel Steuermann. Él es director general de Radio Yay, una radio judía hispanoparlante de las más influyentes del continente americano. Hablábamos del tema de Irán. En primer lugar, analizar este hecho, esta caída del helicóptero. Eran 3 helicópteros, se cayó solo el que transportaba al canciller y al presidente iraní, que no necesariamente es una figura de muchísimo peso porque nada va a cambiar, va a ser simplemente sustituido y hay otros poderes por encima de él. Pero, ¿qué puede haber pasado? ¿Cómo podríamos interpretar este hecho? Si se trata de un accidente o se trata de un atentado, e incluso quizás la verdad no se va a compaginar con lo que va a decir a la opinión pública Irán. A ver, Gaby, yo sé que al mundo le encantan las teorías conspirativas, pero la realidad es que se trata de un accidente. Incluso el mismo régimen de Irán no ha dicho nada al contrario, lo hubiese hecho rápidamente si hubiera tenido algún tipo de presunción, o incluso le hubiera servido para algo. Se trata de un accidente por las condiciones climáticas. Algunas paradojas. El helicóptero que utilizaba el presidente Raisi era un helicóptero norteamericano con 45 años de antigüedad, sí, como lo escuchas, y fue encontrado después de más de 15 horas por un dron turco. Es decir, Irán, el país que, bueno, ha salido incluso a atacar hace pocos días a Israel, que no tiene fronteras, todos recordarán ese sábado por la noche con los cientos de misiles y drones, que le provee drones a Rusia, entre otras cosas, para su invasión y su guerra con Ucrania. Bueno, ese presidente utilizaba un helicóptero que a esta altura sería vetusto en términos del tiempo de la utilidad del mismo, 45 años, y un helicóptero norteamericano. Y para poder ser encontrado tuvieron que colaborar los drones turcos. Ahora bien, ¿qué puede pasar en Irán? Nada cambia, hemos visto que ya figuran algunos nombres, las elecciones, si las podemos llamar así, serán en 50 días, pero no hay ningún tipo de debilitamiento interno con este accidente. No parecería. En realidad, como dijiste muy bien, Irán, el poder real lo tiene el líder supremo Ali Khamenei, hombre que sí está muy enfermo de hace un tiempo con un cáncer, tiene 85 años y todos vienen planteando la sucesión. Hay un consejo ahí de ayatolas que son los que de alguna manera definen quiénes van a ser los que comanden el país, pero el poder político, que era el que encabezaba Raisi, en realidad siempre está articulado desde lo que hace al Consejo Supremo y al líder supremo de Irán, con lo cual parecería que no hay posibilidades de cambio. El régimen continúa manteniendo un fuerte nivel de control interno, de terror interno, y para que un régimen como ese pueda caer, ya lo vimos hace mucho, se requieren factores que por el momento no están dados internamente, de un descontento tal que pueda producir un cambio, de una crisis económica que haga que finalmente eso caiga, o un debilitamiento que no se ve. Hace ya mucho que muchos apuestan a eso e Irán continúa teniendo la misma fortaleza interna. Hablábamos en el segmento anterior de cómo las instituciones han venido cambiando de alguna manera visiones que deberían ser mucho más rígidas y en respeto a la libertad, a la democracia, a los regímenes que son legítimos y que respetan a su pueblo. Veíamos a Naciones Unidas haciendo ese minuto de silencio, vemos cómo hay una gran maquinaria internacional para proteger
supuestamente a favor del pueblo palestino, pero realmente protegen a criminales con esa bandera, y esos criminales no necesariamente van a provocar esa liberación. ¿Qué está pasando con Naciones Unidas? La figura del Papa, el Papa no coloca el marcador amarillo a un dato que, por ejemplo, usted daba de la ejecución de más de 5.000 personas en Irán justamente a manos de este presidente tan odiado internamente, y se le da una condolencia a la nación como si fuera un presidente normal que respeta esto. ¿Qué pasa? Que el discurso va calando, y que va también calando en nuestra juventud, porque muchos de los jóvenes lo ven como si fuera igual, y en definitiva un dictador jamás será igual a un presidente democrático. Bueno, creo que hay muchos factores y has dicho muchas cosas. Primero, simplemente rápidamente, las Naciones Unidas es un parque jurásico hace mucho, que tiene operativamente ningún poder y que termina blanqueando las peores dictaduras del mundo de distintas maneras. Y cualquier propuesta que tenga que ver con decir que Israel es el peor del mundo va a prosperar, no importa cuál sea, porque hay una mayoría automática de más de 40 países árabes, sumado a otras cuantas dictaduras del mundo que aparecen con el mismo peso específico para votar que otros, y esto es lo que vemos. Israel es el país que tiene mayor cantidad de condenas en las Naciones Unidas. Naciones Unidas que hablan poco de Rusia, que hablan poco de Sudán, que hablan poco de tantos y tantos dramas humanitarios y de tantos conflictos. Con lo cual, sobre las Naciones Unidas no hay mucho que decir, simplemente es una organización a esta altura de la historia que desgraciadamente no solo no sirve, sino que termina siendo, como dije, una organización que va en contra de sus propósitos fundantes, recordando que las Naciones Unidas nacen justamente después de lo que fue la barbarie del nazismo y la Shoah en particular. Luego hablaste de qué pasa, que este discurso va calando entre los jóvenes y otros, y ahí hay fenómenos de una complejidad enorme y que tienen que ver, yo diría, con, por un lado, esta visión de fuertes y débiles. Los jóvenes siempre, y los no tan jóvenes también, queremos apoyar a los débiles. Es como una tendencia muy humana, y muchos creen que los palestinos son las víctimas de la historia y los débiles, cuando Israel es un país tan fuerte, apoyado por el gran Satán llamado Estados Unidos, la primera potencia del mundo, y entonces queda muy bien ir por los débiles. Bueno, la verdad de la historia, aunque no se la cuente a nadie muy fuerte, es que Israel es el débil y que ha hecho todo para sobrevivir en 76 años, que no comenzó con el tema palestino, comenzó con otras estrategias del mundo árabe luego de la declaración de la independencia, intentando borrar la posibilidad de que esos 600.000 judíos que vivían ahí pudieran tener posibilidades de tener su Estado. 6 países inmediatamente atacaron a Israel. Bueno, conocen todos la historia, una guerra, otra guerra y otra guerra, hasta que aparece en los años 60 esta nueva estrategia del tema palestino. Y quiero acá decir con claridad, yo soy el primero, como creo que la gran mayoría de los israelíes, que quiere que en algún momento los más de 3 millones de palestinos que hay ahí en la vecindad tengan su propio Estado. Claro, para eso tendrá que haber un liderazgo palestino que prefiera tener su Estado y no vivir de las dádivas del mundo, de ser las víctimas supuestas del mundo y recibir dinero y todo tipo de apoyatura que, bueno, ni siquiera Europa recibió después de la Segunda Guerra Mundial con el plan Marshall. Digo, todo esto es parte de una enorme hipocresía. Y estos jóvenes y no tan jóvenes, que se unen a la causa de Palestina y que lo hemos visto, no saben ni siquiera dónde está ubicado Israel, dónde está en el mapa del Medio Oriente, y cuando cantan From the River to the Sea no saben ni de qué río ni de qué mar están hablando, y no entienden absolutamente nada, pero queda bien, es cool identificarse cuando las banderas del progresismo han perdido utopías. Esta es una buena utopía. Claro que estos muchachos que seguramente luchan también por la igualdad de género o por el lugar de la mujer, no tienen idea que ni en Gaza ni en muchos de esos países árabes que acompañan la causa palestina,
ellos no tendrían la posibilidad de vivir un segundo porque serían dilapidados, por las mujeres por andar un poco descubiertas o tener una vida de libertad, y ni hablar si sos homosexual, que sos ahorcado en plazas públicas o tantas otras situaciones. Digo, es un mundo superficial de TikTok de 15 caracteres y donde queda bien incorporar esta causa, sumado a que, bueno, el antisemitismo histórico siempre está ahí presente, latente, y busca simplemente una excusa para aparecer con toda su virulencia. Ahora, veía en las redes sociales un mensaje que era muy simple pero muy claro. Decían que si al día de hoy Palestina fuera una nación independiente, sería gobernada justamente por estos grupos terroristas o grupos extremistas y tendríamos a un gobierno como el de Afganistán o el de Irán, gobernado por talibanes y este tipo de grupos. Realmente los jóvenes quieren entonces la instauración de un Estado que va a ser totalmente dictatorial y donde no van a haber derechos humanos. Yo creo que los jóvenes no saben ni siquiera de qué están hablando y mucho menos cuál podría ser un Estado palestino. No es un tema que les importe en realidad, simplemente está muy bien salir a gritar. Claro, hay activistas, hay quienes han trabajado para que muchos jóvenes y aquellos que además son árabes o palestinos salgan a las calles. Hay mucho dinero, hay estudios muy claros de la cantidad de miles de millones de dólares que sobre todo Qatar ya ha incorporado en las universidades en los Estados Unidos. No es solo producto de la casualidad, pero más allá de todo esto hay situaciones que tienen que ver, digo, con, bueno, lo que llaman hoy el concepto woke, de aquellos jóvenes que son, yo diría, casi suicidas o en su inocencia utilizados, y no tan jóvenes, que odian su propia cultura, que han entendido como colonialista en su momento y que también vinculan, obviamente, la existencia de Israel sin conocer ni que este es el tercer Estado de Israel en su propia tierra, ni que los palestinos aparecen en la historia muy reciente, ni que ni siquiera los musulmanes estaban en la tierra de Israel cuando ya Israel había tenido dos estados judíos en su propia tierra. Hay desconocimiento, hay superficialidad, hay antisemitismo y hay una moda, y las modas son muy difíciles de poder resolver. Yo lo que te diría es que también el nazismo en su momento fue sumamente popular, sumamente aclamado y absolutamente irracional, todo lo que hizo y lo que le trajo a la humanidad. También el comunismo en su momento tenía esas mismas características, nos han costado millones y millones de seres humanos. Y lo que estos jóvenes no saben es que la agenda de Irán, la agenda del Islam radical, en realidad no solo va por Israel. Israel es simplemente la punta del iceberg, va por todo el iceberg. Luego viene la conquista de Europa y hoy vemos una Europa, como decía Oriana Fallaci ya hace más de 40 años, que uno puede ver como Eurabia. Hay lugares de Europa donde los mismos europeos sienten temor de transitar, que han sido conquistados por poblaciones musulmanas que no pretenden integrarse a la cultura europea, muy por el contrario, la rechazan y sienten que ellos tienen que terminar por dominar Europa. Los Estados Unidos, yo no sé, no estoy ahí, hay quienes dicen van desgraciadamente en el mismo camino, en una crisis hoy de la humanidad, del liderazgo de la humanidad, muy, muy complejo, y donde este occidente, donde las libertades que hemos sabido ganar han sido tan complejas en términos de las conquistas, parecería que hoy, bueno, o por temor o por falta de mirada y agudeza, estamos yendo hacia un suicidio colectivo y compartido. Quería retomar el tema de Irán porque, bueno, tuve el privilegio de estar allí en Israel y visitar ambas fronteras. Si bien
Ahorita la atención está centrada en la Franja de Gaza, en donde continuamente hay enfrentamientos. También tuve en la otra frontera, en donde Hezbollah, justamente uno de estos grupos terroristas aliados de Irán, están constantemente atacando. Hay kilómetros enteros a la redonda que fueron completamente desalojados porque las personas, los habitantes israelíes que estaban allí, están en peligro. Y esos ataques siguen, pero como son a diario, nadie habla de ellos. ¿Cuán peligroso es ese Irán atacando una y otra vez a Israel, y si se puede dar en los próximos días o en los próximos meses una guerra directa entre Israel e Irán? Bueno, has planteado uno de los grandes temas cuando es necesario mirar esto. Hezbollah en la frontera, digamos, es un gobierno dentro del gobierno del Líbano, es mucho más peligroso que jamás en términos de poderío militar. Ahí realmente hay un ejército enorme con cerca de 300.000 misiles, algunos de largo alcance. Israel viene ya hace mucho soportando esta guerra, yo diría, de desgaste, que va y viene tratando de controlar esa frontera, pero no es justamente una situación fácil. Hablaste de los desplazados. Israel tiene más de 150.000 ciudadanos que han sido desplazados de sus casas hace más de 7 meses, tanto en la frontera sur como en la frontera norte, y este es un drama interno muy fuerte, muy complejo. Y a lo que decías de Irán, bueno, se dio lo que vimos hace un par de semanas. Por primera vez Irán realizó este ataque anunciado, que creo que era casi una puesta en escena luego de lo que fue ese ataque focalizado de Israel en lo que era el lugar donde estaban justamente los comandantes de las fuerzas al-Quds reunidos en Siria, y la eliminación de los mismos al lado del consulado justamente iraní. La respuesta de Irán con esos cientos de misiles y drones que fue controlada podría haber sido un desastre, porque Israel tuvo que desarrollar en esta locura de la agresión permanente lo que es el sistema Arrow, el sistema de la cúpula de hierro. Pero siempre está latente. Yo creo que más allá de las amenazas, las retóricas y todo lo que se da, Irán sabe que aunque quiera, no le es conveniente una confrontación mayor. Esperemos que no se dé, pero siempre está ahí. Siempre el tema nuclear es un tema que preocupa por la cercanía que tiene Irán a poder tener justamente poderío nuclear. Y hay que entender que Irán, bueno, en general no se lleva bien con ningún país, no solo con Israel. Parecería que se unen a una alianza con Israel cuando se trata de Israel, pero tiene conflictos abiertos con Arabia Saudita, tiene conflictos abiertos con Turquía, con los cuales coquetean. Es parte del juego de la hipocresía, pero no es que justamente, y con Rusia, que tengan siempre los mejores vínculos. Vamos a hacer una nueva pausa, pero al regreso también quiero analizar junto a usted la situación interna de Israel, si se podría dar un adelanto de elecciones y el pronóstico general de lo que podría pasar con este conflicto en Gaza. Ya venimos con más. Estás viendo Perspectivas. Recta final aquí en su programa Perspectivas, conversando con Miguel Stolgerman, quien es director general de Radio Yay, una de las radios hispanoparlantes y judías más influyentes del continente. Quería su análisis sobre lo que pasa internamente en Israel. No necesariamente toda la población, incluso la oposición a Netanyahu ha sido bastante dura con respecto a la forma en que se ha manejado el conflicto. ¿Esto podría cambiar las fuerzas de Israel? ¿Podría adelantar las elecciones? ¿Cómo ve internamente a esta nación? Bueno, Israel está, por un lado, a carne viva, ¿no? Se dice algo así, ¿no? Lo que pasó el 7 de octubre marca un antes y un después. Hay un trauma nacional muy fuerte que todavía se está elaborando mientras la guerra continúa, mientras los rehenes, muchos de ellos, continúan en Gaza, y esto es un dolor enorme porque hay muchos aspectos. Hay impotencia frente
a los secuestrados y salen los familiares y la sociedad a pedir de alguna manera casi mágica que logre el gobierno traerlos de vuelta. La democracia israelí es una hiperdemocracia que siempre está en discusión. Tal vez uno de los aspectos que alentó incluso el ataque del Hamas y que fue obviamente organizado, coordinado, dirigido, aprobado por Irán, fue ver esta discusión que se estaba dando, que para muchos es extraña, porque habían cientos de miles de ciudadanos cada sábado por la noche en las calles en contra de una reforma judicial que impulsaba el gobierno y que tiene que ver con ese fervor enorme de la población israelí de participar. Después del 7 de octubre, una de las cosas que le ha dado a Israel una fortaleza que siempre tenía es que más allá de todas las divisiones y miradas respecto de la realidad interna distinta, bueno, la gran fuerza de la población civil salió a, bueno, trabajar en todos los lugares donde muchos, recordemos que el ejército de Israel son los hijos, son los padres, cada familia, ahí no hay otra realidad que salir a defender tu casa en un territorio que es tan pequeñito, la gente cree, habla de Israel, 22.000 kilómetros cuadrados, en un ratito recorres de un lado a otro en lo que es la frontera norte, sur, etc. Con lo cual hay una efervescencia interna muy fuerte, se buscan culpables del 7 de octubre, Netanyahu, que ya venía siendo una figura muy cuestionada, sobre todo porque además es un hombre que tiene 2 décadas en el poder, que ha llevado a Israel a grandes logros, pero por otro lado un desgaste y en un país donde todos son primeros ministros, nadie quiere que nadie se perpetúe en el poder y bueno, tiene situaciones diversas, juicios que dan vuelta, que para otros países serían nada y en Israel son escándalos. Creo que antes o después va a haber elecciones en Israel. Benjamin Netanyahu seguramente dejará de ser el primer ministro, pero la realidad israelí es otra vez de una discusión enorme y es un momento muy difícil donde, claro, hay presiones internas, presiones externas desde el punto de vista político, el desgaste de la guerra desde el punto de vista de los chicos que siguen cayendo, que son de las familias de cada uno, los secuestrados, el costo económico, todo eso está ahí y mucho más, sumado a lo que es lo más importante, que es lo que el israelí tiene claro, que tiene que ver con la defensa, y la defensa es por un hecho muy concreto, la posibilidad de vivir. Es existencial. Para Israel no hay alternativa. Si los palestinos devuelven a los secuestrados y el Hamas dejara las armas, esta guerra, este round, porque es un round largo, se termina en un segundo. Si Israel baja las armas, bueno, se termina Israel. Y los israelíes saben claramente y tienen como muy presente lo que ha sido la tragedia judía de la Shoah, los 6 millones que fueron asesinados sin ninguna posibilidad de defenderse, sin que participaran de ningún conflicto, y no es un conflicto territorial, no se trata de un par de kilómetros más o menos en la frontera. Irán no tiene fronteras con Israel y atacó y está permanentemente asediando con los proxies, con lo cual la democracia israelí seguirá siendo lo que es, con muchas tensiones, con muchos conflictos internos, con una discusión permanente y con liderazgos que, bueno, tienen lo humano, muchos que quieren asumir roles destacados y el desgaste que tiene Netanyahu, que además uno puede decir lo que quiera, pero es un animal político, no solo con experiencia y sagacidad, sino con un aguante que seguramente ningún político hoy en el mundo tendría para enfrentar tantos frentes, incluyendo una guerra urbana que es la más espantosa que le ha tocado vivir a Israel y que todavía tiene un resultado incierto. Ya se nos agotó el tiempo, pero quería su pronóstico final con respecto a la guerra. ¿Qué puede suceder con respecto a Rafah, con respecto al exterminio del grupo terrorista Hamas? O sea, ¿hasta dónde va a llegar Israel y cuál podría ser su pronóstico de cómo va a acabar este conflicto?
Bueno, dicen que en el Medio Oriente y en la tradición judía decían que los profetas se terminaron después de la destrucción del segundo templo y que la profecía le fue dada a los niños muy pequeñitos y a los tontos. Yo ya de niño tengo poco y de tonto tengo mucho, pero no me atrevo a decir mucho. Lo que sí creo es que después del nazismo venía el desafío no solo de ganarle al nazismo, y lo logró, recordemos, con el nivel de costo que tuvo la humanidad, los aliados, sino desnazificar. En realidad el Hamas, no sé hasta qué punto, el punto de vista militar, va a terminar de ser eliminado. Yo creo que el golpe es enorme, porque el avance del ejército de Israel, más allá de los cuidados, es muy fuerte. Ahora, deshamanizar, si la palabra existiera, sacar la idea del Hamas, es mucho más complicado. De la cabeza de los gazatíes, de la cabeza de muchos palestinos que no solo viven en Gaza, que desde muy pequeños son inculcados y educados en el odio y en creer que la gran batalla que tienen que dar es ser mártires, shahides. Ellos ponen en sus mezquitas, en las escuelas, seguramente en las casas, fotografías de aquellos que entregaron supuestamente sus vidas como mártires de la causa. Esos son los personajes que ellos adoran. No es Messi y no es, bueno, ningún científico, sino aquellos que se inmolan. Y eso es muy complicado de poder desarraigar, más allá de que Israel militarmente va a triunfar. Yo creo que la operación en Gaza va a continuar de manera muy cuidada, quirúrgica, tratando de evitar bajas de civiles y bajas de soldados israelíes. De hecho, lo viene haciendo. Y hay que decir para algún despistado ahí que seguro va a haber que dice, no, porque los israelíes son unos asesinos, genocidas. Miren, si Israel, cosa que no va a ser por sus valores, hubiera querido terminar con esta guerra terrible, lo hubiese hecho en 48 horas con un verdadero genocidio. Viene perdiendo soldados que ya creo que cuentan en más de 300, ni hablar de los 1.200 que fueron asesinados el 7 de octubre y todos los números que ya se siguen sumando. En la sociedad israelí eso es un peso enorme. Sepan que el golpe del 7 de octubre es como si 6 veces desde el punto de vista de la demografía de los Estados Unidos hubiera sido el impacto de las Torres Gemelas en lo que fue la masacre de ese 11 de septiembre, y en un estado mucho más pequeño. Israel es realmente muy chiquitito, como New York. Digo, el desafío, y digo, en 2 días lo hubiese terminado. Israel tiene el ejército más ético del mundo, que pone en riesgo a sus propios soldados, que antes de realizar una operación invita a la población civil a retirarse de los lugares, que tira panfletos, que llama por teléfono. ¿Ustedes creen que esto es ciencia ficción? Es así, están todas las pruebas, no es que yo lo estoy contando. Claro, el ciego va a decir que esto no existe y que es un ejército asesino. Aquel que sabe lo que es esta guerra urbana, de alguna manera lo tiene claro. Y alguien ya decía hace no mucho, que tuve el privilegio de hablar, que esta es la primera guerra urbana que se está viviendo en este siglo XXI y que es muy posible lo que está pasando hoy sea casi un ejemplo de lo que va a ser el desafío de muchas otras guerras que desgraciadamente esta humanidad sangrante sigue teniendo. Cada víctima civil es una tragedia, hay que decirlo. Cada víctima civil es una tragedia, pero no hay guerras donde no haya justamente que sufrir este costo. Muchísimas gracias por todas estas conclusiones. No, gracias a ti, un placer, y ojalá la próxima vez hablemos de la Startup Nation con toda la tecnología, con los avances, con lo que trae al mundo, los premios Nobel y tanta cosa bella que tiene ese pequeño estado que estuviste, que tiene de todo en tan pocos kilómetros, y que incluso tiene esto, que como una vez me decía Shimon Peres cuando le preguntaba cómo salieron del país de las naranjas a la alta tecnología, responde también un poco al momento, decía, no teníamos alternativa.
Los israelíes saben que no tienen alternativa, no hay otro país donde ir. Por eso están peleando por sobrevivir y por seguir tratando de que los valores propios, en un mundo muy enloquecido y en una vecindad que los odia profundamente porque son un pequeño, voy a decir así, una pequeña muestra de ese occidente que detestan, ese occidente de libertades que les produce un conflicto a las teocracias de ese Islam radical. Bueno, que esos valores que siguen siendo en Israel, incluso en esa vecindad, sean los que son: democracia plena, discusión todo el tiempo, avance, tecnología y todo lo que le trae al mundo. Algún momento la historia se va a ordenar, la perspectiva va a aparecer y también esta fotografía va a pasar. Hay alguien de allá arriba, mira, para cerrar, Gaby, que, mira, nos enseñó hace pocos días: Irán, con todo su poderío, de un plumazo, en un segundo, toda la cúpula del poder político desapareció. Ni el mejor operativo del Mossad, ni la mejor arma del mundo podría haber hecho lo que hizo esa mano en unos segunditos. Terminó con todos aquellos que iban en ese helicóptero. Gracias, y bueno, los buenos somos más. Muchísimas gracias por todas esas apreciaciones. Las declaraciones de Miguel Stojderman, quien es director general de Radio Yay, una de las radios hispanoparlantes más influyentes de América, dedicada justamente a todo el tema de los judíos. Él adicionalmente es cofundador de la Confraternidad Judeo-Musulmana. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.